¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Listo. Oye, Blanca, a ver, bienvenida a este proyecto. Muchas gracias. No tanto bienvenida a este proyecto, gracias por hacerme llevar a cabo este proyecto. Este es el primer capítulo, de un podcast que estoy creando. Y que de alguna u otra manera parte de una conversación que tuvimos hace algún tiempo, ¿no? Hace un par de años. Hace un par de años, pero que hoy ya se puede hacer realidad, ¿no? Entonces, Blanca, bienvenida, muchísimas gracias por ser la madrina. Te agradezco mucho. Oye, pero a ver, ¿de qué se trata? Porque claramente es el primer capítulo, muy probablemente no saben, pero dado que yo llevo muchos años estudiando específicamente el rol de la intuición en la toma de decisiones y sobre todo en los negocios, se me ha hecho un tema muy relevante, se me ha hecho un tema que además he observado que llama mucho la atención, y qué mejor aprovechar a las personas que conozco, qué mejor que aprovechar este foro, este canal, ¿no? Este canal Claro. Ahorita con la tecnología para poder traer este tema a la mesa, a los negocios y poder charlar, ¿no? Un poco con ustedes, los directores de empresa. Muchas gracias, Pau. La realidad es que esta invitación para mí tiene una connotación personal muy profunda, la cual te agradezco permitirme formar parte de este primer episodio. Y bueno, estoy muy honrada de poder compartir contigo y con toda nuestra audiencia el material que les tenemos preparado para esta apertura. Yay, sí, porque, a ver, como buen primer capítulo, es importante sentar las bases, ¿no? Claro que sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso de la intuición? Oye, ¿la intuición lo utilizamos en los negocios, sí o no? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Se puede utilizar siempre? ¿No? Yo creo que hay una serie de preguntas que podemos empezar a responder. Y me encantó porque tú además traes tarea, hiciste tarea y entonces traes algunos puntos que les quiero compartir. A ver, ¿por dónde le entramos? A ver, ¿cómo definimos intuición? ¿Qué es la intuición? Pues mira, creo que lo hemos platicado en reiteradas ocasiones. Poder definir la intuición es es una tarea profunda, muy compleja, es compleja. Muy compleja. Y bueno, incluso podríamos decir que no tenemos una definición exacta, pero lo que los grandes estudiosos han hecho a lo largo del camino es definirla como esa capacidad de poder comprender, percibir algo de manera inmediata sin tener que llevar un razonamiento puntual. Totalmente, ¿no? Y aquí es donde empezamos a hacer esta distinción entre los distintos sistemas que nosotros tenemos en el cerebro, ¿no? Por ahí muchos autores, específicamente el premio Nobel, Kahneman, ¿no? Él habla de que en el cerebro tenemos dos sistemas, un sistema 1, que es un poco más intuitivo, emocional, instintivo, inclusive primitivo, y un sistema 2, que es el sistema racional. Y este sistema 2, pues es un sistema que nosotros vamos trabajando a través del tiempo, que lo vamos preparando, que lo vamos enseñando, que inclusive nos consume mucha energía, ¿no? Pero que es de alguna u otra manera lo que hace que nosotros como seres humanos tengamos esa capacidad de inteligencia. Claro, que muchos estudiosos del tema hablan de esta respuesta emocional. Sí. Y esta parte tan animal, tan instintiva, tan inmediata que se genera ante una situación que, bueno, podríamos decir, o se dice que en el día hay 100 decisiones que tomamos de manera racional, pero más de 3,000 que no se toman de manera racional, y muchas de estas, el 90%, a través de la intuición. Totalmente. Entonces ya te imaginarás la importancia que tiene la intuición en la vida personal de cualquier individuo. Claro. Pero ahora imagínate en la parte directiva, ¿no? De personas a un alto nivel directivo de liderazgo en una organización. Totalmente, y que eso creo que es lo que más me llama la atención a mí, y por eso es que yo emprendo este camino de investigación, ¿no? Sí. Porque, a ver, cuando uno empieza a ver por dónde le entra, pues es que hay un montón de temas, ¿no? Pero poder aterrizar esta idea de la intuición dentro del negocio, dentro de la alta dirección, y poder ponerle un lugar, o sea, darle un lugar en la mesa, creo que
creo que se vuelve muy significativo, ¿no? Y es una de las razones por las cuales yo empiezo a tocar este tema. Y fíjate, ahorita que empezamos a hablar de intuición, ¿no? A ver, con la definición que nos empiezas a compartir, pues creo que hay 3 elementos importantísimos que hay que rescatar. A ver, primero, es un fenómeno que sucede de manera automática. Correcto. ¿No? A ver, no es algo que procesamos, no es algo que pasamos por nuestro cerebro racional. Es algo que simple y sencillamente se viene a la cabeza. Y no se viene a la cabeza. A ver, ¿cómo nos damos cuenta que estamos intuyendo, Blanca? Mira, hay muchas teorías de cómo se puede desarrollar la intuición. Ah, no, totalmente. La realidad sería fenomenal tener un botón de encendido y apagado de esa intuición, lo cual en la realidad, en la práctica, no ocurre. No. También es cierto que la intuición emerge porque emerge, pero no emerge de la nada. No. Emerge gracias también al conocimiento, al background, a los antecedentes que traes profesionales, de experiencia, pero sobre todo en el ámbito empresarial creo que emerge a partir de qué tanto conoces el negocio donde estás. A ver, es un proceso 100% cognitivo. Siempre. Pero es un proceso cognitivo que surge de manera automática, pero que nosotros sentimos. O sea, inclusive ¿cómo se dice? El término en inglés, muchos lo utilizan como gut feeling. O sea, gut. Sí. Entonces, a mí esto se me hace bien interesante porque es un proceso cognitivo, tienes toda la razón, parte de muchísimos elementos que nosotros traemos, pero es algo que se siente. Claro. No. Y que además tienes que ir desarrollando, madurando. La intuición creo que es una habilidad que todo individuo tiene. No naces, yo creo que la desarrollas, pero creo que la palabra clave aquí en la parte empresarial es que la vas madurando. Claro, porque si no se termina quedando en instinto. Exacto. O tal vez lo puedes confundir con un lucky guess, ¿no? Sí, mira, ve, y no necesariamente es eso, ¿no? La intuición está mucho más elaborada. Y lo otro elemento que mencionabas en tu definición era el aspecto emocional. A ver, y muchas de las definiciones, ¿no? Que se encuentran ahí dentro de los papers, el elemento emocional ahí está. A ver, la carga afectiva, un juicio con carga afectiva. Y aquí esto se me hace muy interesante porque ¿cuántas veces no hemos escuchado en las grandes mesas? Espérate, que las decisiones no se toman con las emociones. Exactamente, no se toman con las emociones, se toman con la cabeza. Y cuando hablamos de intuición, a ver, es un proceso cognitivo, pero es un proceso cognitivo que viene acompañado también de un elemento emocional. Claro. Y es que la realidad, la premisa o el escenario ideal en el cual, y lo voy a enfocar mucho al área directiva, una directora o un director de una organización, el escenario ideal es que la circunstancia que se le presente lo pudiera resolver con datos duros, con información precisa, procesada, contextualizada, que eso es bien importante. Sí. Aquí el reto que nos presenta la vida y la vida directiva es que esas circunstancias pues se presentan de momento a momento. Tenemos una guillotina que es el tiempo y aparte las demás circunstancias que pueden estar ocurriendo en nuestra empresa. Totalmente. Entonces, bueno fuera que los grandes dilemas de la vida empresarial llegaran con todo ese preámbulo, porque entonces, bueno, estaríamos en un escenario ideal. A ver, es que si nosotros tuviéramos la información correcta en el momento correcto, pues, ¿qué le piensas? ¿No? Claro. O sea, la decisión, e inclusive la decisión racional sería sumamente sencilla, sí, ¿no? Porque tienes todos los elementos. Sin embargo, como bien mencionas, a ver, estas situaciones no siempre se dan. Estas situaciones no están presentes siempre en los negocios. Y mencionas una variable importantísima, la variable tiempo. Sí. A ver, ¿cómo nos movemos? A ver, tú que eres directora, ¿no? Sí, tú sí, sí. que estás ahí en el día a día, en la operación todos los días y en la guerra, ¿no? En la trinchera, estás ahí en la trinchera. ¿Qué es lo que realmente nos pasa en el día a día? A ver, ¿qué pasa con esta variable tiempo? ¿Cómo juega? Pues definitivamente es una bomba, ¿no? Que tienes ahí un marcador de bomba que te dice o detonas la decisión o se te pasa la oportunidad. Exacto. Pero la oportunidad puede ser de una inversión, de un nuevo proyecto, que serían los happy problems de una organización, claro, si es que le pudiéramos llamar así. Claro. Pero también esas decisiones pueden ser enfrentar un problema, un litigio. Yo te puedo hablar desde mi formación profesional, porque hoy si bien estoy en la cachucha de directiva, en el grupo empresarial de mi familia, la realidad es que el tiempo, sea como abogada asesora o como directiva,
Es una variable que definitivamente juega en contra al momento de tener claridad de mente para actuar. Efectivamente. No solamente por plazos que puedan vencer, sino por enfrentar, ¿qué te puedo decir? Una huelga dentro de la organización, una auditoría, una revisión de presupuestos, ¿no? Uf, con corto plazo. Sí. A ver, o sea, nos puede ayudar tanto en las oportunidades, ¿no? Sí. Y no tanto, a ver, no tanto que nos ayude, sino que es una variable que la podemos encontrar tanto en momentos de oportunidad como en momentos de amenaza, ¿no? De amenaza empresarial. Sí. Y aquí, por ejemplo, ¿cuándo esa variable? Y la traigo a colación porque fíjate que en la teoría, ¿no? En la teoría de la intuición, una de las variables que detona la intuición es el tiempo, es la presión del tiempo que tenemos. Entonces, hace que ese sistema 2, ese sistema racional que nos cuesta trabajo porque requiere de energía, se eche a andar, pues no se eche y entra el sistema 1. Claro. Entonces, a ver, tú ahorita que traes ya oportunidades, amenazas, con esta variable, ¿cómo te ha afectado a ti? ¿Me puedes dar un par de ejemplos? A ver, ¿cómo te ha afectado esto? Y si es que en ese momento se ha detonado la intuición o no. No, por supuesto. Mira, yo te puedo decir que la parte de la intuición la he vivido en distintas facetas. La viví en el momento de desear emprender un proyecto, o sea, te lo digo como en la cachucha de emprendedora, sí. En la cachucha de decir, no hay un tiempo perfecto para estar listo. Se está listo cuando se está listo. Y punto final. Y punto final. Una gran frase que mi papá siempre me recuerda y creo que es muy válida. Yo tuve oportunidad de laborar previo a que iniciara mi proyecto independiente en grandes firmas en México. La última de ellas con una proyección internacional donde la apuesta era inicia tu carrera para formar parte de la sociedad, ¿no? Y era un proyecto viable. Sin embargo, en ese momento, dada mi formación profesional, yo ya regresaba de mi maestría en Estados Unidos, traía una experiencia en distintas firmas de las más reconocidas en México, y cuando empiezo a ver que traigo el conocimiento, pero que también intuitivamente digo, oye, pues estaría muy atractivo formar parte de esta sociedad, pero yo también quiero hacer mi proyecto personal independiente. Fue ahí donde escuché mi voz interior y que esto es algo muy importante, Pau, porque mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo desarrollar mi intuición? Y lo que todos los estudiosos del tema hablan es escuchar, saber escuchar tu voz interior y confiar en ti. Sí. Porque muchas veces tienes la respuesta enfrente y por el sesgo de dudar, claro. de ser dubitativo en tus decisiones, en tus acciones, estás perdiendo una gran oportunidad. Entonces, creo que para mí un parteaguas profesional fue el momento de decir, mi intuición dice que este es el momento de emprender y desarrollar mi propio proyecto. Claro, la intuición no te dice todos los retos que van a venir, la primera nómina, el montar tu despacho, hacer tus estatutos, crear todo, ¿no? A eso iba, porque, a ver, imaginemos, regresémonos a ese momento en tu vida. Sí. Si hoy tuviéramos que tomar esa decisión desde la parte racional, ¿no? Pues entonces pondrías, ya sabes, el escenario, los pros, los contras, inclusive hacer un análisis de costos, ¿no? Los diferenciales, un árbol de decisiones. Sí. Y probablemente, si nosotros hacemos ese ejercicio racional, el hecho de que tú hubieras tomado la oportunidad en una de esas Big Four, ¿no? Y que tú pudieras armar una carrera en ese momento, podría haber sido una decisión racionalmente muy correcta, ¿no? Que era lo que mi ecosistema y grupo más cercano me decían, apuéstale, vas a la segura, tienes una plataforma, una estructura. ¿Qué haces buscando la aventura y la incertidumbre en tu vida, no? Claro, a ver, ¿y qué haces escuchándote a ti? A ver, ahí es donde se me hace un fenómeno bien interesante. Porque sí, a ver, efectivamente, los datos y sobre todo en el negocio y ahora que ya eres directora, una vez que emprendiste y todo, pues esto lo puedes corroborar, ¿no? Los datos, la información, el contexto, ¿no? ¿Qué daríamos nosotros por tener la información precisa en el momento preciso para tomar la mejor decisión con base en los análisis que nosotros sabemos que tenemos que hacer? Sí, sí. Pero la realidad es que eso no sucede. A ver, somos seres humanos y también viene este otro componente. Cuando te estabas enfrentando a eso, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo escuchaste? Porque estás hablando de que
de que uno de los elementos que tenemos que aprender a hacer es aprender a escucharla. Claro. ¿Cómo se hace eso? Aprender a escucharla, tener una apertura mental amplia, o sea, decir los escenarios, o sea, porque la idea es muy romántica, sí. Pero en esa apertura mental tienes que evaluar los escenarios que se te van a presentar. ¿Qué pasa si el proyecto se te cae? ¿Qué pasa si tu proyecto depende de un cliente? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Qué pasa si el día de mañana hay una reforma legal, judicial, sí, de índole regulatorio en México que ya no te permite esa viabilidad en el nicho de negocio que te estás planteando, por hablar de un tema técnico, ¿no? Claro. Creo que otra de las, y lo he estado entrelazando en esta conversación, pero otra forma de desarrollar esa intuición es tener apertura mental y también ser muy valiente de asumir las consecuencias y los riesgos que implica seguir esa intuición. A ver, esto me encanta porque justo mi línea de investigación general ha sido toma de decisiones intuitivas, ¿no? Pero específicamente yo una de las preguntas que me hice es, ¿qué factores son los que hacen que una persona decida seguir más su intuición que tal vez la razón? Y uno de los elementos, fíjate, ahorita estabas hablando de esta apertura, que se atrevan a tomar estos riesgos, que se escuchen, que confíen en uno. Y uno de los factores importantes personales, ¿no? que se han encontrado y que va 100% correlacionado con el uso de la intuición en las personas, es el apetito al riesgo que puede tener una persona. Qué interesante. Interesantísimo. Y el otro, evidentemente, la confianza. La confianza en uno mismo. Y aquí encontré algo bien interesante, Blanca. Bien interesante porque, al menos en lo que yo investigué, ¿no? Sí, al menos en lo que yo investigué, la confianza de seguir tu intuición o no, o más bien la confianza en ti mismo para que entonces decidas seguir esa voz o seguir ese, ¿cómo lo describiste tú? Escucharte, ¿no? Sí, o sea, saberte escuchar. Saberte escuchar, ¿no? Que de alguna u otra manera es como lo estamos ligando con estas decisiones intuitivas, ¿no? Con este proceso cognitivo-intuitivo. No funciona igual en una mujer que en un hombre. Ese va a ser charla para otro gran episodio. ¿Verdad? Sí. Porque claro, hay elementos biológicos, y te lo está diciendo una abogada, no una experta en anatomía, neurociencia. En neurociencia, pero definitivamente... Pero tenemos a alguien que tú nos puedes referenciar, es experto en medicina, ¿no? que nos podría apoyar con esta aseveración tuya. Sí. Y por supuesto en capítulos más adelante, pero lo que dices es muy cierto, porque hace mucho tiempo escuché en un foro empresarial, en una escuela de negocios muy importante en México, donde una gran directora de una organización, de una de las refresqueras más importantes, decía, yo no llego todos los días a enfrentar mi día a día y decir, es que como mujer hoy enfrento los estados financieros, como mujer hoy enfrento la contratación, porque eso es intrascendente al rol que yo me demanda. Y lo decía en un foro muy relevante, que era en el contexto del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y a mí me pareció fantástico el que ella con ese rol y esa investidura que le daba el puesto directivo que tenía en ese momento, podía decir, no por ser mujer, tengo una mayor ventaja o desventaja en mi rol como directora. Lo que sí decía es que biológicamente las mujeres desarrollamos ciertas capacidades sensoriales, emocionales, y una de ellas era la intuición. Entonces decía, y a eso sí, como mujer, le hago mucho caso en mi día a día, no baso mis decisiones al 100%, pero tengo que hacer honrar ese instinto, ¿no? Sí. Que tengo por ser mujer. Por supuesto, y es que una de las cosas, o uno de los resultados que encontré, que hace una diferencia importante en el género, y pegándolo un poquito con lo que hablabas de hay que confiar, escucharnos y confiar, ¿no? Es que nosotras, como mujeres, y aquí sí hago como el énfasis, las mujeres. Paréntesis, ¿no? O sea, paréntesis. Sí. Tendemos a desconfiar más en nosotras mismas. O sea, tendemos a no confiar en lo que sentimos, no confiar en esta intuición, no confiar en el melate, en el, por aquí no era. Sí. Y por lo tanto, tomamos la decisión contraria. O sea, por lo tanto, nos vamos para el otro lado. Y el suceso inverso pasaba con los hombres. Los hombres entonces decían, por sobreconfiados, entonces yo sí sigo esto que intuyo. Y entonces y eso hacía
tanto para un lado como para el otro, que pudiera fallar, porque, a ver, otro elemento que no hemos traído a la mesa, a ver, la intuición, qué maravilla que ya empecemos a hablar de esto, Sí. pero pues así como los análisis, ¿no? A ver, el análisis o la racionalización, ¿no? Ese proceso, pues nos podemos equivocar. La intuición no es infalible, la intuición se puede equivocar, ¿no? Y ahorita le entramos a los Y ahorita peligros le de esa entré- intuición. Exactamente, se puede equivocar. Entonces, uno de los elementos era, a ver, luego las mujeres nos equivocamos por no seguirla, Sí, ¿no? Y los hombres luego se equivocan al seguir. sí, por ese exceso de confianza Puede ser, sí, claro. en el cual a veces se puede caer, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues otro de los elementos que van cultivando y que lo quiero conectar con lo que acabas de mencionar, pues sí es escucharte, pero ojo, escuchar y ver nuestro entorno. El entorno muchas veces te da metáforas tan valiosas, te da mensajes tan contundentes, que si lo hubieras percibido de la manera adecuada, y esto va acompañado de saber escuchar, no solamente percibir verbalizaciones del mundo externo, sino saber escuchar y visualizar lo que el entorno te está diciendo. No es mágico que la intuición se active en ese momento. Claro, claro, claro. A ver, y esto ya lo conecto con ese tercer punto de la definición que nos traes. A ver, cuando hablamos de intuición, hablamos de un tema holístico. Sí. ¿Ok? Estamos hablando de que de todo lo que podemos interpretar de todos lados, de everything, everywhere, all at once. Ahora sí, Me encanta. holísticamente, me encanta, sí. ¿no? Todo eso que nosotros podemos interpretar, en automático tenemos de alguna u otra manera este juicio, ¿no? Que sale, que se provoca y que es a lo que nosotros le llamamos intuición. Entonces, fíjate, aquí yo lo puedo ir conectando. Si nosotros valoramos el día de hoy, en la era de la Big Data, ¿no? En la era de los datos, tener los datos y la información correcta en el momento correcto para poder tomar la mejor decisión, fíjate qué relevante se vuelve el tener esta capacidad de escuchar activamente para que la información que estés obteniendo a través de tus sentidos, o sea, porque eso es lo que estás captando, ¿no? La puedas utilizar para que ese juicio sea más atinado. Aquí ya no estás hablando nada más de data dura, ¿no? Estás hablando de la capacidad que tienes tú de percibir esa información, ¿no? ¿Cómo estás escuchando? ¿Cómo la estás recibiendo esa información? ¿No? Y justo que la forma la forma en que tú captes, que percibas, te va a llevar a dos efectos muy, muy importantes. Toma de decisiones sólida, pero además actuar de manera inmediata. Sí. Porque entonces estaríamos partiendo de que gracias a la intuición y al conocimiento que puede tener un directivo, la toma de decisiones se vuelve en un proceso no solo eficaz, sino también eficiente. Claro. Cosa diversa de, oye, pues me llegué de toda la información, le pedí al equipo financiero, al equipo contable, al equipo legal. El operativo, el comercial, ¿no? Ya tengo todos los indicadores, vamos a medir todo lo medible. Lo medible, ¿no? Pero ¿qué crees? La oportunidad se fue. Por supuesto. ¿O qué crees? Se actuó a destiempo y alguien más ganó esa oportunidad en el mercado. ¿O qué crees? Tienes tanta información. Sí. Que ya es como si no tuvieras información. Que ese es un gran riesgo en esta era. Totalmente. Porque, como bien mencionabas, la masificación de los datos y de los algoritmos que hoy, gracias a la inteligencia artificial, pueden procesar bases de datos y limpiar y escudriñar el mensaje que supuestamente estamos buscando, y muchas veces la alta dirección se puede llegar a perder en esa sobresaturación de información. No digo que los datos duros no sean relevantes. Totalmente. Pero hay momentos en la vida, en la operación, en la vida diaria de una organización que no puedes esperar a que esos datos duros lleguen perfectos, porque se puede perder una gran oportunidad. No, y sobre todo, fíjate, aquí me estás hablando de oportunidades y por lo que te leo, creo que tiene más que ver con oportunidades estratégicas o oportunidades del momento, ¿no? Oportunidades que inclusive pueden llegar a cambiar el rumbo de la empresa. Y que muchas veces no tenemos todos los datos en el momento, ¿no? O que hay tanto que, a ver, como tú dices, no podemos perder el tiempo porque igual y me comen. Sí. ¿No? Porque igual y me comen, o igual es tan incierto lo que viene que yo tengo que entrarle sí o sí, ¿no? Entonces tengo que irme guiando con algo, ¿no? Que tal vez no necesariamente venga de un proceso racional. A ver, hay algo que a mí me gusta decir mucho durante mis sesiones y en algunos, sobre todo cuando discutimos toma de decisiones,
Y sobre todo toma de decisiones estratégicas. A ver, aquí no estoy yéndome a la toma de decisiones operativas del día a día, las contables, ¿no? Me encanta porque luego a mí me toca enseñar contabilidad y me encanta. Hay un ejemplo que me encantó un día, que un chavo agarró y me dijo, es que yo intuyo que esto es un pasivo y en realidad era activo y así, a ver, no, eso no se intuye, eso se aprende, ahí hay un proceso, ahí hay una regla, claro. Hay una definición, esto es activo, esto es pasivo, esto es capital, punto final. Pero cuando hablamos de estrategia, ¿no? Lo que sí suelo decir o lo que sí he observado y lo que dice la investigación, es que no existe un proceso racional que te garantice el mejor resultado. A nivel estrategia no existe. A ver, por muchos análisis, por muchos FODAs, los pros, los contras, ¿no? Porter, lo que... ¿Cuántos frameworks quieres que metamos? ¿No? O sea, por muchos frameworks, por mucho análisis que hagamos, no existe un proceso racional que te garantice tu éxito estratégico. Y de ahí entonces que tienes que meter otro tipo de herramientas. Claro. ¿No? Y de ahí que tal vez te tengas que escuchar, que tengas que desarrollarte, a ver, con los riesgos que esto trae, ¿no? Implicados. Sí, y es que definitivamente la intuición, pues con las características que estamos planteando para abrir conversación, ¿no? Y para iniciar esta fantástica idea del podcast que estás encabezando, Pau. Sí. Creo que la intuición es una herramienta fundamental hoy en día en el mundo empresarial, ¿no? Pero no tenemos, o sea, tenemos que tener cuidado y tenemos que ser muy honestos, ser muy conscientes de los riesgos que también nos puede llevar a un mal uso, a un uso deficiente de la intuición. Totalmente. Porque es inmediata, pero eso no te permite, o sea, o eso no implica que emerja de la nada. A ver, sí, que emerja de la nada, que no haya distintos factores que te están afectando y que sea correcta. Y a lo que voy es esto. Es inmediata. Y cuando digo no emerge de la nada, es porque cuando se detona a partir de la experiencia profesional y del negocio que tú tengas. Y el conocimiento. Y el momento de vida. Y las tablas. Y la misma organización. A ver, hay muchos factores. Hay muchos factores. Las tablas, porque también luego me encanta, porque muchas veces me dicen, es que intuición es igual a experiencia. Y esto lo escucho muchísimo, sobre todo en los directores más experimentados, ¿no? Dicen, es que intuición es igual a experiencia. Y yo no digo que la experiencia no impacte la intuición, para nada. A ver, es un elemento y es un factor que impacta la intuición. Sí. Pero no confundamos, porque luego la misma experiencia, sobre todo si es experiencia no trabajada, en vez de ayudarme y de fortalecer esa intuición y de hacer que esa intuición madure, todo lo contrario, me la puede llegar a afectar. Me la puede llegar a afectar. Entonces, son muchos elementos los que impactan ahí, ¿no? Como tú dices. O sea, no es uno. Y como hablaba al inicio de esta conversación, la realidad es que una de las características es que es inmediata, pero no te quita la obligación de realizar el trabajo duro. Sí. Y con esto quiero decir la obligación que tiene un alto directivo, por supuesto, de formarse, de actualizarse y de mantener constante ese conocimiento y vigente que requiere la organización. Claro. Porque yo puedo haber estudiado la licenciatura de Derecho en la mejor universidad y decir, pues con eso estoy armada para enfrentar el mundo. Sí, pero resulta ser que en mi especialidad, que son los impuestos, no, bueno, no. Minuto a minuto puede cambiar la historia. Entonces, si ya a mí me ponen de líder jurídica fiscal en una organización y yo no estoy en esa constante evolución y adquisición de conocimiento, pues por mucha intuición que desarrolle, no queremos saber el destrozo que puede ocurrir. No, a ver, y sobre todo, porque tú estás hablando de un tema muy delicado, ¿no? A ver, delicado refiriéndome a que todos los empresarios, todos los directores tenemos que reportar y tenemos que llevar a cabo. Es un ejercicio obligatorio, ¿no? A la parte de los impuestos. Por algo llevamos la contabilidad o es una de las principales razones, ¿no? Por las cuales llevamos una contabilidad formal en nuestras empresas. Y precisamente por eso ahí era donde yo, y cuando daba el ejemplo de los chavos, ¿no? Luego cuando doy contabilidad, a ver, hay elementos o hay momentos o hay ciertos criterios en donde la intuición no tiene cabida.
en donde ya existen las reglas, ya sabemos cómo sale, ya tenemos el procesito. A ver, Sí, o sea, sí, tú ya sabes que mes con mes tienes que declarar, cómo declarar. Oye, tal vez por ahí cuando se mueven un poco las regulaciones, pues quedan algunos de elementos a interpretar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pero tenemos que seguir un proceso y sabemos lo que tenemos que hacer. Ahí yo creo que la intuición no tiene cabida. No, y además sería ¿No? poco ético y poco profesional. Exacto. O sea, ya estamos cruzando otra Exacto. área y otro aspecto irrelevante del ejercicio de una profesión, ¿no? Totalmente. Y bueno, incluso hasta podría ser ilegal. Sí, exacto. Sí. Sí, se nos va la creatividad por ahí, si se nos vuela también, podríamos caer en lo ilegal. Entonces, yo creo que aquí también este es otro elemento importante, ¿no? Que tenemos que rescatar. A ver, la intuición no va siempre y no necesariamente la tenemos que utilizar siempre. Y la intuición se desarrolla, Sí. como tú dices. Entonces, para desarrollarla y para tenerla lo más actualizada posible, pues nosotros también tenemos esa responsabilidad de estarnos actualizando, de hacer también este ejercicio personal, ¿no? Estos after action reviews de qué pasó en mi día, cómo puedo mejorar esto, cómo me impactó. Inclusive también estamos hablando de una conciencia emocional importante. Correcto, de hacer autoevaluaciones, de hacer esa tarea de decir qué salió bien de esta actuación y qué tengo que aprender como área de oportunidad. Sí. Porque aquí el peligro al cual se puede enfrentar cualquier persona, pero vamos a hablar en el mundo de los negocios, una persona con un alto nivel directivo y de liderazgo en una organización, el peligro de una intuición empresarial o directiva es que la estés tomando como un método de decisión diario. Y único. No. Entonces, ¿por qué? Porque de aquí podemos derivar distintos red flags que nos podría estar marcando la intuición. Te platico un par de ellos, ¿no? Bien. ¿Qué peligro podríamos estar teniendo? Disfrazar ignorancia. Total. De decir, oye, tengo enfrente los estados financieros, sé que existen razones financieras para llegar puntualmente al análisis de mi rentabilidad, de cómo están mis inventarios, qué tengo que mover, si tengo que capitalizar, tenemos necesidades operativas financieras, y yo de manera omisa y de manera unilateral, disfrazar la ignorancia del decir, la verdad, no lo sé, no me he metido, no domino cómo correrlas, y decir, intuitivamente hoy apruebo el presupuesto. ¿Cómo? Claro, porque además ahí está el presupuesto. ¿Sí? No. Y la necesidad la empresa la tiene. Sí, pero tú decir, con mi intuición empresarial, sospecho que sí nos va a ir bien, levantamos ventas y con ventas armamos, nada más nos faltó el renglón del costo de ventas, los gastos operativos. ¿Qué me faltó? Oye, ¿cómo calculé el costo? Sí, ¿no? Sí. Otro peligro, estar sobrevalorando las corazonadas. Sí, es correcto. Decir periódicamente, rutinariamente, yo considero mi cuerpo físicamente, biológicamente, la palpitación, la sudoración. Oye, ¿y no será más bien que estás dándole un valor desproporcional a esa intuición? Dado el estado en el que te encuentras. Claro. Dado el estado emocional, el estado afectivo, ¿no? O sea, el estado afectivo en el que te encuentras, totalmente de acuerdo. Vulnerabilidad, y lo que hablábamos al principio, cuestión de tiempo. Hay decisiones que... Oye, estamos enfrentando una auditoría. Oye, se acaba de identificar, no sé, un acto ilícito dentro de la organización. ¿Actuamos, no actuamos? ¿Tenemos los elementos o no? Y claro que siempre va a estar el abogado diciéndote, ojo, la prescripción, cuídala, ¿no? Espérate, sí, claro. O blindemos a la empresa primero. Digo, son muchas cuestiones que en el día a día le ponen mayor presión, pero también esos elementos pueden sesgar el valor y el alcance de la intuición en tu empresa. Totalmente. Y yo creo que aquí nos empiezas a enumerar algunos, y por lo que leo, ¿no? Y por lo que no leo, por lo que escucho, pues son distintos factores personales, ¿no? O sea, ya tú como persona, ¿qué traes detrás? ¿Qué te está influyendo? ¿Qué no te está influyendo? ¿Qué te va a afectar en esa intuición? Pero también, fíjate, también la investigación habla no solo de factores personales, no solo de factores personales que afectan la intuición y el resultado de tu intuición. Sí. La investigación también habla de otros tres. A ver. Te habla de los factores referentes a la decisión per se.
Porque cada decisión que tomamos es bien distinta. Sí. ¿No? Bien distinta. Entonces hay ciertos factores de esa decisión en particular que te van a afectar también tu intuición. Y luego, factores organizacionales. A ver, sí, a ver, porque Esa es tremenda. Esa es tremenda, porque no es lo mismo estar en una empresa que tiene tal vez sistemas de control mucho más rígidos, regulaciones más estrictas. No es lo mismo hablar de contabilidad fiscal, ¿no? No es lo mismo hablar de toda una serie de regulaciones gubernamentales que tienes que seguir, a tal vez hablar de, no sé, una empresa que se dedique a crear animaciones o Sí, no, sí. Estamos hablando de algo más artístico, ¿no? Sí, sí. Todos esos elementos también nacen, ¿no? Porque de alguna u otra manera condicionan el comportamiento de las personas dentro de la organización. Entonces, ese tipo de personas también afectan en nuestra intuición. Que ese es otro de los peligros. Ese es otro de los peligros. Y te lo platico conectado a lo que estás diciendo. A ver. El peligro de la intuición empresarial es que tú caigas en un desorden de procesos previamente establecidos. Que ahí, aunque tu intuición diga, es que pragmáticamente funciona más, es que si yo soy más flexible, entro en tal oportunidad de negocio, la realidad es que el proceso te dice, no te lo puedes brincar. Y ejemplos tengo miles. Miles. Una empresa en el sector salud, toda la parte de regulación sanitaria, pues por mucha intuición de este va a ser el producto, el proceso, el servicio de la vida de, como negocio, pues no te puedes brincar todo lo que la legislación te demanda, ¿no? Y si la legislación te dice no vas adelante. No vas aunque adelante. Tu intuición diga es el negocio de tu vida. Claro. Porque no puedes, a través de la justificación de sigo mi intuición, desordenar los procesos internos de una organización. Totalmente. Entonces, ahí fíjate, otros factores, ¿no? Sí, porque sí. Además esos también eventualmente impactan la capacidad que tienes tú de intuir, ¿no? Sí. Y cómo te escuchas y todo eso, ¿no? Sí. Que yo creo que abre debate para muchas otras conversaciones. Y los últimos elementos son del contexto per se, la cultura, la familia, el momento. A ver, o sea, también el contexto te va a impactar, va a impactar muchísimo. Y yo creo que empezar a hacer conciencia de todos estos elementos que pueden jugar un rol, primero que nada, en si sigues tu intuición o no, ¿no? Que esa sería como que una primera instancia. Sí. Y después, en si decides seguir tu intuición, que sea la correcta o que no sea la correcta, ¿no? O sea, que traiga buenos resultados o que no traiga buenos resultados. Y ahí también actuar en consecuencia, porque otro de los elementos que he estudiado es el impacto que puede llegar a tener una intuición asertiva o una intuición fallida en nuestros comportamientos. O sea, porque también si yo eventualmente me doy cuenta que mi intuición falla, pues ya no la voy a querer utilizar, ¿no? O sea, eventualmente voy a decidir, no, mejor vámonos por el otro camino. Que con también, pies de plomo que a lo mejor inhiban tu acción, tu respuesta de acción. Exactamente, la respuesta de acción. Y me dejen fuera de la jugada. Pero también, si yo le atino, pues corro el riesgo de olvidarme del otro brazo fundamental, la toma de decisiones. A ver, necesitamos este elemento racional. Nosotros no podemos ir nada más decidiendo intuitivamente, ¿no? Pero tampoco podemos ir decidiendo racionalmente todo el tiempo porque es tardado, es lento, es cansado y muchas veces no tenemos ni siquiera los elementos para llevarlos a cabo. Que ese es, yo creo que uno de los peligros finales que podría compartir y que es muy trascendental. Un peligro de la intuición es inhibir, eliminar, nulificar elementos de valor en información que tienes tú a tu alcance y conocimiento para la toma de una decisión trascendental. Totalmente. Entonces, lo que estás diciendo me parece muy relevante porque al final del día la intuición lo podemos ver como una gran herramienta, pero no encauzada de la forma correcta puede ser un vicio o puede ser un área de oportunidad que juega en contra, ¿no? Totalmente, fíjate. A ver, porque yo soy fan de la intuición, ¿eh? Soy fan y por algo entré a estudiarla y por algo me metí a profundidad, pero... no, pues nada más un doctorado. Nada más un doctorado ahí. Pero mi supervisor de tesis me dio un ejemplo maravilloso. Dice que él visualiza la intuición como el alcohol. Ay. O sea, dice que, fíjate, una copita
a todo dar, ¿no? Porque Cae bien. te cae bien, desinhibe, te ayuda, atreves, ¿no? 2 copitas igual y empiezas a socializar mejor y todo. Pero ya llega un punto en el que si tú no paras, pues te vas de boca como cualquier borracho, digámoslo Sí, así. sí, sí. Entonces, sí es necesaria, ¿no? Pero no necesariamente siempre, en todo momento y sola, ¿sí me explico? De hecho, un poquito anticipando, ¿no? ¿Qué es lo que se ha estudiado y qué es lo que se ha descubierto? Que las mejores decisiones, específicamente decisiones estratégicas, ¿no? O sea, ya a altos niveles, no tanto las operativas. En las operativas nos hemos vuelto muy buenos en desarrollar procesos, en desarrollar regulaciones que nos permiten lograr los resultados que estamos esperando. Pero ya cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de establecer rumbo, cuando hablamos de reaccionar ante este tipo de contextos que se están moviendo a la velocidad de la luz, Blanca, Sí. ¿no? Si no jugamos con un brazo intuitivo fuerte y con un brazo racional igual de fuerte, es muy sencillo que nosotros nos quedemos fuera de la competencia. Y te voy a decir otra cosa. Estamos en una época, en un contexto en donde este brazo racional hoy nos está ayudando a desarrollarlo y a potenciarlo la inteligencia artificial. Sí. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos de desarrollar y de tener madurada, ¿no? Nuestra intuición como directores se vuelve fundamental. No, este tema que estás tocando creo que tiene elementos, la inteligencia artificial daría para otra sesión muy relevante, pero creo que una de las premisas de la inteligencia artificial es la parte intuitiva del desarrollo del conocimiento a través de los algoritmos y las máquinas, ¿no? Que sería esta parte racional, ¿no? Que sería esa parte racional. Hoy podríamos decir que dentro de las tecnologías que están en el ecosistema o en el campo de acción de la inteligencia artificial, pues no solamente es una capacidad de almacenamiento, que eso sería las veces que hace nuestro cerebro, sino también la información que estás agregando, porque cualquier experto en informática o en estas ciencias te dirían, la información per se no sirve, tienes que depurar, y que esa información de calidad es la que te permita accionar la tecnología, llámese un machine learning, un deep learning o en su máxima expresión la inteligencia artificial. Totalmente. Oye, Blanca, es que hemos tocado un montón de cosas y me encanta, porque yo creo que este es un gran capítulo introductorio donde podemos empezar a ver todo lo que podemos ir tocando con este tema de la intuición. A ver, cuando hablamos de intuición en toma de decisiones, no estamos hablando de magia, no estamos hablando del horóscopo, de un tabú también, o sea, no estamos hablando de un tabú, sino que estamos hablando de un proceso cognitivo que podemos desarrollar, ¿no? A ver, que no es infalible, que podemos desarrollar y que podemos traer a la mesa en nuestra toma de decisiones directivas. Y eso es precisamente lo que estoy buscando con este podcast. Lo que estoy buscando con este podcast es que distintos directores, que distintas personas que tienen esa experiencia, que están ahí en el campo de batalla como tú, Blanca, pues puedan venir a contarnos del negocio, a contarnos cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no, me sirve, no me sirve, cómo la interpreto, cómo la traigo, oye, la valido, porque también es cierto que hay mucha gente que no la valida, ¿no? Entonces, ir descubriendo e ir trayendo a la mesa este tipo de temas, ¿no? Y me parece fantástico. Y en verdad te agradezco un montón que hayas sido la invitada número 1, que hayas estado en este capítulo donde arrancamos este proyecto, porque déjenme les cuento a todos que Blanca es la que me inspira a arrancar este proyecto, entonces por eso ella tenía que ser la madrina sí o sí. Y muchas gracias a todos, en verdad esperen muchos más capítulos, si tienen alguna duda, comentario, no duden en transmitírmelo, y otra vez gracias, Blanca, por haber estado aquí conmigo. Te agradezco mucho a ti, Pau. Gracias y mucho éxito. Con esta madrina. No, y que este sea el camino para todas las personas que tengan la oportunidad de escucharte, de ir madurando y trabajando esa metodología que se sugiere para madurar la intuición, pero con conocimiento, con profesionalismo como lo haces, porque tu tema no es improvisado. Tu tema, además de que te avala
todos los años de estudio que llevas. Creo que por tu experiencia profesional lo vives día a día y acompañas no solamente a futuros empresarios, sino a grandes líderes de México. Claro. Y por tu doctorado que ha trascendido también a una comunidad internacional que estoy segura están ávidos y con mucho apetito de escuchar cada capítulo de este podcast. Te felicito. No, y yo también, y en verdad, gracias Blanca. Y gracias a todos que nos escucharon en este primer capítulo. Nos escuchamos muy pronto y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.